América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos. Yo soy Neri Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa cultural. Antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Bolivia recibe certificado de reconocimiento que entregó la UNESCO a un interesante libro. Y en Venezuela conmemoraron el 19 de abril. En los lugares públicos izan la bandera en honor al primer grito de independencia que fijó el rumbo del país. Además, viajaremos a El Salvador y a República Dominicana para conocer patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Toda esta y mucha más información cultural hoy aquí en Somos. Yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @SomosTelesur, que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario. Ya lo saben, con mucho gusto les vamos a responder. Nosotros nos vamos a una breve pausa, no se vayan, ya volvemos. Iniciamos este recorrido cultural en México, en donde, tras el fallecimiento del mexicano Pablo González Casanova, las reacciones en el mundo intelectual no se han hecho esperar. Es que la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, fundado por el científico social, docente, investigador, crítico y militante de izquierda, le dedicó un in memoriam titulado Todo es agradecimiento. González Casanova, condecorado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí, jugó un papel relevante durante el movimiento estudiantil de 1968 en México. Su vínculo con las causas de los pueblos latinoamericanos se vio reflejado en los mensajes emitidos por los presidentes Miguel Díaz-Canel de Cuba, Andrés Manuel López Obrador de México y por Venezuela Nicolás Maduro. Así que los invito a que escuchemos parte del documento de la red de intelectuales. Ellos entienden por libertad la libertad del capital para explotar de las más distintas formas a los pueblos y a los trabajadores. El tamaño latinoamericano de Pablo González Casanova es el tamaño de su lucha. Con Pablo González Casanova todo es deuda, pero de esas que uno conserva siempre, porque son deudas que enriquecen, que son impagables y que eso se agradece, que son deudas del corazón que perfuma la razón con ejemplos concretos y revolucionarios. Tenemos que luchar por esa libertad y por la forma en que va a operar en un mundo que está rehaciendo, y ya lo está haciendo también una gran parte de la sociedad civil, en particular aquella a lo que yo pertenezco, que es el EZLN. A lo largo de su vida, González Casanova tuvo un especial y fuerte vínculo con la Revolución cubana, aunque su afinidad con la isla va más allá del momento revolucionario, pues reconoció el papel fundamental de José Martí en la historia de ese país y lo consideraba un antecesor del pensamiento socialista en la Revolución cubana. Continuamos con más información cultural y ahora quiero compartirles que por unanimidad el Senado de México le otorgó a la escritora y periodista Lenia Poniatowska la medalla Belisario Domínguez. Este es el más alto reconocimiento que otorga este órgano mexicano. Es que Lenia Poniatowska, quien se ha convertido en una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana, recibió la medalla Belisario Domínguez, galardón que entrega el Senado mexicano a importantes personalidades por su influencia en el acontecer cultural y político. El evento ocurrió ayer, 19 de abril, en una sesión solemne en la casona de Jicotecatl, en la antigua sede del Congreso. Poniatowska, reconocida en el mundo del periodismo y del activismo político, ha llegado a ser merecedora de emblemáticos premios internacionales, incluido el Premio Cervantes, considerado el Nobel literario de la lengua castellana. La escritora destaca por su amplio trabajo feminista y literario que abarca prácticamente todos los formatos, desde cuentos hasta ensayos y crónicas periodísticas. Ahora les quiero contar que con más de 200 títulos, Venezuela participa en la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO 2023, la cual estará vigente hasta el 2 de mayo, en donde participan los escritores venezolanos Luis Brito García, Carolina Álvarez, Freddy Ñáñez y José Negrón Varela. Por su parte, Brito García presentó su libro titulado Pirata, seguido del libro Algunos delitos mínimos de Álvarez, Casa Ajena de Ñáñez y el libro de las cicatrices de Negrón Varela. Además, hoy la Feria del
del Libro de Bogotá realizará el conversatorio Aquí hablamos todas, con la actriz colombiana Carolina Cuervo y la cantante La Muchacha, además de la actividad titulada El rol de la identidad y el lenguaje en la producción literaria, entre otros interesantes encuentros. Brasil celebró por primera vez el Día de los Pueblos Indígenas con la creación de un ministerio dedicado enteramente a la protección de estas comunidades. Y es que la víspera se celebró en Brasil el Día de los Pueblos Indígenas como mecanismo para visibilizar, pero también para dar voz a la diversidad de poblaciones y naciones ancestrales del gigante sudamericano, la cual se compone de más de 900.000 brasileños que se identifican como nativos. Diferentes museos y fundaciones del país ofrecieron actividades simbólicas alusivas a la ocasión luego de 80 años sin ser reconocidos. Esta fecha se recordaba desde el año 1943 bajo el nombre despectivo de Día del Indio. Sin embargo, en el año 2022 se impulsó una ley por la entonces diputada Joenia Guapichina que le otorgó a esta conmemoración una nueva resignificación más digna e inclusiva, reafirmando con esto la diversidad de los más de 300 pueblos que habitan el país sudamericano. Aquí las personas fortalecen las culturas indígenas del Brasil, valorizando sus formas de vida que cada pueblo tiene con sus ancestrales rituales. Su forma de comer, vestir, hablar y estas culturas necesitan ser conocidas para ser revalorizadas. Y esas culturas precisan ser conocidas para... La sede europea de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, recibió a la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela con motivo de su gira por este país y por los 213 años de la independencia de Venezuela. Y es que la Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela, la Orquesta Infantil, se presentó en la sede de la ONU en Ginebra con algunos de los jóvenes pertenecientes a El Sistema, quienes ofrecieron un emotivo recital en conmemoración de los 213 años del 19 de abril de 1810, día que inició la lucha por la declaración de la independencia de Venezuela. Esta actividad forma parte de la gira que realizan los músicos por el país centroeuropeo con motivo de enviar un mensaje de paz y que comenzó el último fin de semana con una presentación para festejar el Día Mundial del Arte, terminado con una gran ovación por parte del público asistente. Y ahora les cuento que un ejemplar del diccionario de la lengua moxa, publicado en Bolivia en el año 1702, fue declarado Memoria del Mundo por parte de la UNESCO. Y es que el arte, vocabulario, catecismo menor y mayor de la lengua moxa es el nombre del texto que fue escrito por el sacerdote jesuita Pedro Marván y que hoy día se conserva en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en la capital boliviana. El libro ha sido reconocido como Memoria del Mundo por la UNESCO, siendo esta una distinción creada para preservar el patrimonio documental de mayor relevancia en todo el mundo. El importante documento, además de una traducción y significados de palabras, ofrece un vistazo a la cultura, costumbres, tradiciones, filosofía y formas de vida del pueblo moxeño. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con mucho más aquí a Somos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Venezuela conmemora el 19 de abril. En los lugares públicos izan la bandera en honor al primer grito de independencia que fijó el rumbo de este país. Una de las plazas centrales capitalinas fue el escenario de una representación teatral histórica. Desde Caracas, nuestra corresponsal Adriana Sibori nos cuenta más detalles. Esta obra de teatro relata los días donde se dieron los primeros pasos patriotas en Venezuela. Son pequeños actores, pero cuentan una gran historia. Esto refresca las memorias para recordar qué pasó el 19 de abril, que fue el primer grito de independencia del pueblo a la Capitanía General. ¡Agarra tu bula, tu mujer y tus peroles y lárgate a España! Pues si vosotros no me queréis, yo tampoco quiero el mando. Han pasado 231 años y esta escena de la obra A Cabildo muestra uno de los instantes decisivos del año 1810. Porque hay un vacío de poder
porque en España el rey ha sido puesto prisionero por los franceses, por el hermano de Napoleón, y entonces aquí se enteran y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque allá pusieron una junta espuria, entonces nosotros no vamos a seguir esos lineamientos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Seguimos bajo ese mandato o agarramos nuestro propio rumbo, nuestro propio camino? Y eso fue lo que pasó. No olvidemos tampoco a nuestros pueblos hermanos. Ante un gran dilema. La representación de cómo empiezan a dar fin a 300 años del Imperio Español. Un momento que marcó la historia y que si no fuera por ese día y por esas circunstancias, capaz no hubiéramos tenido la independencia. Es hora de crear un mundo nuevo. Más de 120 niños, niñas y adolescentes participan en este teatro al aire libre en la capital venezolana. La particularidad de este montaje es que no escuchamos los textos que estamos acostumbrados en la historia, en los actos culturales, no. Este es un montaje donde se recoge la expresión del pueblo, es decir, el pueblo, las manumisas, los campesinos, los vecinos de Caracas, no las autoridades. Pero fue hasta el 5 de julio de 1811 que se oficializó la Declaración de Independencia en Venezuela. Adriana Sibori, Telesur, Caracas. Y ahora quiero invitarlos a que veamos una parte de lo que van a disfrutar en el especial de Vidas de esta semana, en donde vamos a hablar sobre Nicolás García Uriburu. Fue un artista plástico, arquitecto y medioambientalista argentino. Sus primeras obras consistieron en paisajes abstractos de carácter informalista. Luego se aproximó a la estética pop. Vamos a ver más detalles. Nicolás Uriburu es de esos artistas que desde la segunda mitad del siglo XX sintió la necesidad de hablar a viva voz de la salud del planeta. Por ello, su arte ecológico es una forma de arte público, extramuseístico, que intenta despertar conciencia de la catástrofe ambiental. El objetivo es denunciar a través del arte el antagonismo naturaleza-civilización. Uriburu siente el problema ecológico desde su ser latinoamericano y dirige sus dardos a los países llamados desarrollados, que están destruyendo sus reservas o apoderándose de ellas. Pero Latinoamérica será solo el punto de partida, dado que el problema afecta al mundo. Las acciones de Uriburu, globalizadas, tendrán lugar en todas partes. Soy Blanca Isabel Álvarez de Toledo y en la época que vamos a hablar era Blanca Uriburu, ese era mi nombre. Nosotros vivíamos en una casa muy chiquita que nos prestó el gobierno francés y se llenaba de cuadros y él pintaba y un día me dijo, yo no puedo más de estar pintando en una sola tela, quiero otra perspectiva. Y bueno, qué sé yo, ¿cómo va a ser otra perspectiva? No sé, estoy pensando. Y un día, cuando estaban haciendo los ensayos para ir a la luna, descubrió que cuando volvían a amerizar tenían un líquido que ponían en el agua y averiguó en Milano que se vendía ese líquido. Y dijo, bueno, voy a pintar la naturaleza. Uriburu no está solo. En 1981 trabajó en colaboración con Beuys coloreando las contaminadas aguas del Rin en Düsseldorf. Luego continuó trabajando con el artista alemán en la plantación de 7.000 robles durante la documental 7 de Kassel. Además, es miembro fundador del grupo Bosque, con el cual intervino en las campañas de reforestación en la ciudad de Maldonado, en Uruguay. Participó en acciones de Greenpeace en el proyecto Yaguareté en 1998, en Basta de Contaminar, que tuvo lugar en el Riachuelo de Buenos Aires en 1999, y en No a la Basura Nuclear en 2003. Por otra parte, preside la fundación que lleva su nombre, dedicada al estudio de los pueblos originarios de Latinoamérica. Son las intervenciones en la naturaleza las que le ha dado a Uriburu un mayor renombre internacional. Asimismo, la obra de Uriburu es crítica y utópica a la vez, al hacer que todo sea verde como el cabello, el rostro, los mapas, los ríos, señalando la utopía de un mundo insertado en lo natural, como cuando no existían industrias contaminantes ni se practicaba inexorablemente la ley del embudo consumista. Y precisamente mañana es viernes para disfrutar de nuestro programa de Vidas, y precisamente lo podrán ver a las 7 en Bogotá y Quito, a las 8 en La Habana y Caracas y a las 9 en Buenos Aires. Como siempre les traemos un programa imperdible.
con esa información nos vamos a una breve pausa. No se vayan, ya volvemos. Hoy en los Patrimonios del Mundo les queremos presentar el sitio arqueológico precolombino llamado Joya de Serén, el cual está ubicado en el departamento de La Libertad, en la región centro-occidental de El Salvador. Este importante asentamiento de modesta población agrícola se preserva gracias a las cenizas durante siglos. Vamos a conocerlo. La Joya de Serén fue solo una de sus ciudades tributarias, pero en la actualidad su valor arqueológico es superior por su originalidad. El pequeño pueblo existió en primera instancia del 1200 antes de la era común al año 200 y producto de una erupción la hizo evacuar temporalmente. Unos 200 años después, la ceniza no solo había enfriado, sino que había generado un sustrato muy fértil. Serén se volvió a desarrollar en torno a la agricultura cuando el volcán volvió a hacerse sentir sobre el año 590, cuando una pequeña erupción apenas cubrió 5 kilómetros cuadrados del referido lugar, lo justo para enterrar el pueblo para siempre. Pero afortunadamente la erupción fue lo suficientemente lenta como para permitir la huida de todos sus habitantes. 14 capas de ceniza cubrieron Joya de Serén durante más de 14 siglos. Payson Sheets, el paleontólogo estadounidense, se puso al mando de la investigación en 1978, cuando el gobierno estaba excavando unos hilos para el Instituto Regulador de Abastecimientos cuando las ruinas reaparecieron. Hasta la actualidad, se han desenterrado las principales estructuras de la ciudad, en total más de 70. No se conocen los límites exactos del pueblo, pero se estima que vivían en él unas 200 personas. La Joya de Serén es valiosa paleontológicamente, es decir, por los restos que permiten entender el día a día de la vida de un asentamiento maya, y esto es posible gracias al efecto que la ceniza húmeda caída súbitamente, que tiene la capacidad sobre las estructuras de enfriarlas y prevenir la humedad, evitando que se pudran. Y ahora vamos a viajar a la ciudad colonial de Santo Domingo, en el Distrito Nacional de la República Dominicana, que llegó a ser el primer territorio colonizado por la corona española. La isla actualmente está repartida entre República Dominicana y Haití, y es que tras varios viajes y colonizajes, Santo Domingo fue levantada en el año de 1496 y fundada oficialmente en el año de 1498 por un hermano de Colón llamado Bartolomé. Veamos. El centro que vemos hoy tiene unos años menos, ya que en el año 1502 el gobernador de la isla, Nicolás de Obando, cambió de orilla del río Osama, borrando su nombre, pues el nativo venía de otro proceso de colonización llamada la Nueva Isabela. En sus primeras décadas, Santo Domingo fue la base para la conquista de reinos prehispánicos. Desde aquí partieron las expediciones a Cuba, Puerto Rico y México. Conforme se fueron fundando las colonias, la influencia de Santo Domingo empezó a repartirse y diluirse. Las cosas se complicaron con la entrada de nuevos países dispuestos a cuestionar las posesiones españolas. El inglés Francisco Bacon tomó puntualmente a Santo Domingo y Oliver Cromwell lo intentó. La española sufrió cierta despoblación y en 1697 la crisis fue definitiva cuando la parte oeste de la isla se otorgó a Francia. Francia no se conformó en 1795, unificó toda la isla bajo su poder. Tras estos hechos, empezaron a tener sus propios problemas y Santo Domingo cayó en manos de rebeldes haitianos para luego volver a España en 1809. La ciudad vivió intensamente cada conflicto, pero el principal cambio urbano lo produjo un desastre natural, el huracán en 1930, que no modificó el diseño urbano original de Obando, formado por 32 calles en cuadrícula que dibujan 116 manzanas ocupadas por edificios de piedra, ladrillo o adobe.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido cultural y nos vamos a despedir hoy celebrando el natalicio número 100 de uno de los músicos más importantes y respetados en la historia de la música latina, que abarca géneros desde el jazz hasta la salsa. Se trata de Tito Puente, el rey del timbal. Nosotros nos vemos mañana. ¿Quién somos? La Ventana Cultural de Telesur, ya lo saben. Misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde.